Si llevas un tiempo entrenando, te habrás dado cuenta de que el tema de la hipertrofia, pues es algo que se va dando con el paso del tiempo y que hay que ser consistente porque según van pasando los años, va siendo más lento y da la sensación de que no avanzamos. Pero sí es verdad que cuando somos novatos, cuando estamos empezando, siempre surge la duda, la pregunta de cuánto músculo se puede ganar al mes o al año. Según va pasando el tiempo, cuánto músculo puedo ir ganando o hasta qué tope de músculo puedo ganar yo siendo una persona natural. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto precisamente aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Soy Iván Llamazares, me encuentras en ivllamazares.com, ahí tienes más información, te puedes apuntar a la newsletter que envío cada 15 días, en la cual vas a encontrar tips, trucos, ideas para aplicar a tu entrenamiento y en definitiva un montón de cosas. Lo dicho, voy a hablar acerca de esto. Y antes de nada, tengo que decir que vamos a medirlo en años de experiencia, pero de experiencia de verdad. O sea, evidentemente hemos tenido que entrenar bien, hemos tenido que ser consistentes entrenando porque de poco sirve que digamos, bueno, pues esta persona lleva 6 años entrenando, entonces puede ganar esta masa muscular al mes o al año. Bueno, depende cómo hayan sido esos 6 años. Si en 3 o 4 ha hecho un poco el vago o no ha entrenado con la suficiente intensidad, o ha descuidado otros muchos factores, pues evidentemente esto no se puede aplicar. Así que vamos a aplicarlo sobre todo a personas que entrenen bien. Si tú eres una persona que entrena de forma consistente y de forma continuada, bueno, pues esto lo vas a poder aplicar. Y sobre todo también a personas que no utilizan fármacos para mejorar el rendimiento y la hipertrofia, porque evidentemente esto tampoco se puede aplicar a personas que hacen uso de ayudas externas. Entonces, como digo, al principio es cuando mayores ganancias se pueden dar. ¿De qué ganancias estamos hablando? Bueno, pues más o menos de entre 700 a 900 gramos al mes, que puede parecer muy poco, dicho así, pero representan unos 8,5 a 11 kilos al año. Eso es mucha cantidad de masa muscular y ojalá que se pudiera mantener más o menos así siempre porque veríamos bastante ganancia con el paso de los años. Lo que pasa que es verdad que eso se da el primer año que entrenamos bien, que lo hacemos de forma correcta, que entrenamos con suficiente intensidad, todo eso, pero a partir de ahí la cosa baja, la cosa cambia bastante. Y es que, ¿qué podemos encontrar a partir de los 2 años? Bueno, pues a los 2 años más o menos la ganancia se reduce. Al mes más o menos estamos hablando de entre 400-500 gramos y si lo trasladamos al año, a los 12 meses, pues serían unos 4,8-6 kilos al año. Como veis, el primer año eran unos 8,5 al mes. El segundo, unos 4,8, más o menos un poco más de la mitad, pero poco más. Si lo trasladamos al año, también se ve como es más o menos un poco más de la mitad, pero por ahí anda la cosa. Evidentemente, esto también hay que individualizarlo. Habrá casos concretos en los cuales pueden ganar un poco más, otros un poco menos, pero por ahí anda la media, en esa horquilla. Luego, si por ejemplo vamos al tercer año, nos damos cuenta de que se puede ganar todavía aún menos, incluso haciendo las cosas igualmente bien. Estamos hablando de cantidades de en torno a 150, 250 gramos al mes. Quizás algún prodigio genético pues llegue a 300, 400, pero en muy pocos casos. Entonces, en esa horquilla hasta los 250 gramos al mes está más o menos la media. Y si hablamos, por ejemplo, en el contexto de 12 meses, pues hablaríamos de 1,8 a 3 kilos al año. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de personas que no utilizan sustancias externas, cuando veis, por ejemplo, que una persona dice, pues yo voy a hacer una fase de volumen de 6 meses y voy a intentar ganar, no sé, 5 kilos de músculo. Y le preguntas, ¿pero cuántos años llevas entrenando? No, pues yo llevo ya 8 años entrenando. Bueno, pues a ver, un poco complicado y si realmente se llega a dar eso, puede ser o bien porque sea un prodigio genético, que hay muy poquitos, o sea, en contadas ocasiones nos podemos encontrar con personas de ese tipo, o si no, al final estará haciendo uso de sustancias que no nos está contando. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir del cuarto año, normalmente las ganancias mensuales son muy poquitas. O sea, si por ejemplo en el tercero estábamos hablando de 150, 200 gramos al mes, pues aquí sinceramente ya no os voy a dar una horquilla porque es muy poco. Estamos hablando de menos de 150 gramos. Y si lo pasamos al contexto de un año, que por ejemplo sí que se puede contar más porque evidentemente es más cantidad, bueno, pues estaríamos hablando en torno a 1,5 kilos. O sea, eso quiere decir que si llevas más de 5 años o más de 4 años entrenando bien, haciendo las cosas bien, con intensidad, con una buena planificación, comiendo bien,
descansando bien, seguramente tu máximo potencial ya le hayas alcanzado o estés a punto de alcanzarle y ganarás más o menos al cabo de 12 meses, haciendo volumen, definición, todo de forma correcta, unos más o menos 1,5 kilos. Pongamos que eres un prodigio genético y ganas cerca de los 2 o 2,5 por ahí. Pero más de eso no. O sea, a partir de los 4 o 5 años, como digo, la ganancia es bastante despreciable al mes y por lo tanto, aunque sí que se puede mejorar, yo me centraría en esas zonas que tengo más rezagadas, en esas zonas que necesitan más trabajo, que por ejemplo a lo largo de los años me he ido dando cuenta de que son puntos débiles. Imaginémonos que tiro mucho en banca, tiro mucho por ejemplo en dominadas, pero en cuanto a sentadillas, bueno, pues todavía muevo muy poquito peso o es un ejercicio, son grupos musculares que me cuestan. Bueno, pues yo dedicaría más trabajo a esta zona y por lo tanto quizás podamos rascar un poco más de ahí. Pero la clave de todo esto, lo importante, con lo que quiero que os quedéis, es que con el paso de los años, la ganancia va decreciendo y por lo tanto llegará un punto en el cual si somos personas muy expertas que llevamos 15 años entrenando de forma correcta, la ganancia sea casi nula y entrenemos puramente por pasión, porque nos gusta y para mantener el físico que hemos conseguido. Entonces, no quiere decir que, por ejemplo, con esto tengamos que frustrarnos y decir, bueno, pues si yo he llegado a este punto con 10 años de entrenamiento, a partir de aquí ya no voy a mejorar, por lo tanto, voy a dejar de entrenar. No, no tiene nada que ver. O sea, seguramente si llevas todo ese tiempo entrenando, haciendo las cosas bien, no solamente sea porque te gusta mejorar rendimiento, hipertrofia, fuerza, todo eso, sino también porque disfrutas entrenando. Y por lo tanto, ese disfrute entrenando le vas a seguir teniendo igualmente. O sea, vas a seguir entrenando porque te gusta y porque además de que puedes mejorar pequeños puntos, pequeños aspectos, siempre se puede mejorar algo, además vas a mantener ese físico que has ganado, ese físico que has forjado a lo largo de los años y con tanto trabajo, con tanto esfuerzo. Así que evidentemente esto no es algo por lo que debamos de decir, bueno, pues a partir de aquí me dejo y ya está, he conseguido esto. Ya a partir de aquí cuesta abajo. No tiene nada que ver. O sea, bajo mi punto de vista, esto es un motivo más para seguir entrenando y por supuesto para seguir disfrutando de los entrenamientos que al fin y al cabo es por lo que entrenamos, ¿no? Por ejemplo, el otro día en la newsletter hablaba acerca de una pregunta que deberíamos de hacernos todos y es ¿por qué entrenamos? ¿Por qué lo hacemos? Si simplemente la respuesta es porque yo quiero verme grande, verme fuerte y ganar músculo, pues seguramente sea algo que más pronto que tarde terminemos dejando. Ahora bien, si lo hacemos porque disfrutamos, porque es un rato para nosotros, porque es un rato agradable y que tenemos ganas de ir a ese entrenamiento, pues lo más probable es que lo mantengamos a lo largo de los años. Evidentemente no vamos a ganar tanto músculo, tanta fuerza como el primer año, que es lo mejor de lo mejor, porque evidentemente vemos que entrenamos y que la cosa va fluyendo, va bien, pero luego con el paso de los años te vas dando cuenta de que hay otras cosas que también son importantes y no solamente el hecho de estar mirando continuamente los números, la báscula, pesándonos, la cintura, el tema de la comida midiendo hasta el último gramo. No, esto con el paso de los años te das cuenta de que es algo secundario y que lo más importante es disfrutar de esa actividad. Así que bueno, la respuesta a la pregunta de cuánto músculo se puede ganar al mes, bueno, pues ya la tenéis. Más o menos se mueve en esas horquillas. Evidentemente siempre hay personas que son prodigios genéticos, vuelvo a repetir, y pueden ganar más de estas cantidades, pero en contadas ocasiones podemos ver a personas de este tipo. También habrá la parte opuesta, personas que tienen, por desgracia, mala genética y quizás no llegan a estas cantidades, aun haciendo las cosas bien, pero bueno, siempre se puede progresar, evidentemente. Y lo más importante de todo es tener unos objetivos realistas y no fiarnos del primero que nos dice que con su rutina, su programa de entrenamiento, pues vamos a progresar más que lo hemos hecho en los últimos 10 años, cuando evidentemente eso es bastante poco probable siempre que hayamos hecho las cosas medianamente bien. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya resultado interesante o de ayuda. Como siempre os recuerdo que me podéis encontrar en mi web ivyamazares.com para cualquier cosa. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Que paséis buen finde. Chao.